ya dispuesta. ¿Saben qué significa ya dispuesta? ¿Ya dispuesta qué significa? Ajá. ¿Y qué? Trayéndola al castellano y trayéndola a la luz de la fe. ¿Ya dispuesta qué significa? Y miremos a ver si la Pascua nueva de la alianza definitiva, más superior, iba a ser arriba, ya estaba preparada. ¿Quién la había preparado? ¿Quién la había preparado? Dios. Porque la Pascua nueva ya la había preparado el Señor. Ya la nueva alianza. ¿Es que acaso no recuerdan cuando pecó también allá Adán y Eva, que el Señor promete un Salvador? Promete un Salvador desde ya. Entonces, aquí ya el Señor tenía todo fríamente preparado, calculado. Muy bien. Fueron y lo encontraron, escuche, fueron y lo encontraron tal como lo había dicho el Señor. ¿Y prepararon? La Pascua. Tal lo encontraron tal como el Señor lo había dicho. Creyeron en la palabra. Al creer en la palabra, encontraron tal como el Señor lo había dicho. Porque de eso se trata, de creer en la palabra del Señor. Recuerda que un día alabó Jesús. ¿A quién fue el que Jesús alabó de todas las personas que se encontró en el camino de la vida? ¿A quién fue el que alabó más? ¿Al soldado qué? Ajá. No me empuje, no me empuje. Ajá. Es para que se den cuenta que estoy estrenando. Ajá. ¿Al soldado? ¿Cuándo qué? Cuando se le ocurrió al soldado hacer la proclamación de fe más grande de la vida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di una palabra y mi siervo quedará curado. Y dijo Jesús, oído, 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 nunca había encontrado una fe más grande en Israel, ni en ninguna parte más grande que la de este hombre, que se le cumpla como ha deseado. Creyó en la palabra. Nunca, jamás él había encontrado una fe más grande que la de este hombre que creyó en la palabra. Cualquier motivación para que nosotros creamos en la palabra. Una gran motivación. Eso es como diciéndonos a ver quién quiere ser alabado por Dios en la fe y que crea firmemente en su palabra. Bueno, tal como lo había pensado en su palabra. Ahora pongan cuidado. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Versículo 19, seguido. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió, y después tomó la copa. Opa, ¿qué pasa aquí? 2 veces tomó pan y 2 veces tomó copa. ¿Por qué? ¿Se equivocó? Mira, pusieron ahí como que el que estaba escribiendo copió doble ahí. A ver, ¿qué pasa ahí? La alianza antigua, papadito. Acuérdense que habían 2 piezas, ¿no se acuerdan? Que la una era la de abajo y después venía la de arriba superior. Bueno, pues ahora está diciendo que la pieza de abajo era la Pascua judía, donde era con pan y con vino como tal, pero la de arriba, la superior, es la del versículo 19. Tomó pan otra vez y le dijo, tomen, esto es mi cuerpo. En aquella no le dijo, tomen, esto es mi cuerpo, porque no era su cuerpo, era un símbolo.
como dicen los testigos de Jehová o los evangélicos. Esa era la Pascua, esa es la que celebran los evangélicos. El símbolo, esa es la de ellos, la de aparte de abajo. Ellos no celebran la de aparte superior. Y por eso para ellos es un simple símbolo. No nada. No sé si me captan la idea de las dos cenas ahí. La antigua y la nueva. Como me captan la idea, yo quisiera ir como lo narra Mateo. Miramos cómo lo narra San Lucas. Miremos cómo lo narra San Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Y lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dándole las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los. Y continúa diciendo, versículo 29, que yo quiero que ustedes se lo graben aquí en la mente y en el corazón. Versículo 29, lo leo despacio. Y os digo, que desde ahora no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. ¿Se lo explico en castellano? Vamos al castellano. Les aseguro, les digo, que desde ahora él va a morir. No beberé del producto de la vid, del vino. ¿Recuerda qué era el vino? Señal de fiesta, de gozo, de alegría. Hasta el día aquel en que lo beba. ¿Lo volverá a beber o no lo volverá a beber? Sí lo volverá a beber. ¿Dónde lo volverá a beber? De modo que hay un pasito. Aquí lo bebo y sí lo volveré a beber. Aquí, en el reino del Padre, lo volveré a beber. De modo que Jesús entonces nos está diciendo que nosotros unimos esta orilla, esto, con el reino de los cielos en la cena del Señor. Se une el cielo y la tierra. El banquete del reino de los cielos que habla allá el Apocalipsis. No me pierda ahí donde estamos. Miremos el Apocalipsis. Porque me está mandando para allá, para el futuro. Vamos a ver cómo lo muestra el Apocalipsis. Está en el capítulo 19 de el versículo. Ustedes lo pueden leer desde el 1 en adelante. Pero yo lo voy a leer en el versículo 7. Alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas de él, su esposa se ha, y se le ha concedido vestirse de lino delumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿La volveré a beber? Sí, ¿dónde? En el reino de los cielos. Ahora dice aquí, dichosos los invitados. Ah, les acordó algo, ¿verdad? Pero que la iglesia se inventa, ¿no?
No, dichosos los invitados a la cena del Señor. Eso lo dice Apocalipsis. Dichosos los invitados al banquete. Epa, pero usted sabe que eso no solamente lo había dicho Apocalipsis. Eso ya estaba escrito antes en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 15. Pongan cuidado. Lucas 14, 15. Al oír esto, uno de los comensales les dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Dichosos los invitados a la boda del Cordero. ¿Qué dice Jesús allá? Le aseguro que no lo volveré a comer hasta que lo beba nuevo. ¿Vino? Nuevo. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. A ver, ¿qué le suena a usted? Vino nuevo. Vino nuevo. ¿A dónde lo traslada usted el vino nuevo? A las bodas de Caná. ¿No se acuerdan? Una fiesta donde estaba Jesús y Jesús transforma el agua en... Y después el vino lo va a transformar en su sangre. Así como lo transformó agua en vino, el vino lo transforma en su sangre. Ajá, y lo reparte. Y dice uno por allá, este es atravesado. Todo mundo sirve el mejor vino primero y el peor después. Pero usted ha dejado el mejor vino para después. ¿Se acuerdan? Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba pleno en el reino de Dios. Vino nuevo. El que nosotros estamos bebiendo no es cualquier vino, es el de último, porque el peorcito era el del Antiguo Testamento, el del primer piso. Y nosotros estamos con el vino nuevo. Y dice eso, a vino nuevo, odres nuevos, no sean tonticos. Hay que echarle vino nuevo a odres nuevos. Por eso en el Nuevo Testamento es todo nuevo, nuevo de paquete. Ahora bien, esto fue que me llegó a la cabeza, pero sigamos donde íbamos. Al oír esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Uy, Señor! ¡Qué dichoso todo aquel que pueda entrar en el banquete del reino celestial! ¡Ah! ¿Cómo será eso? ¿Saben qué le respondió Jesús? Oído el tambor. Él le respondió: hey, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispense. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me dispense. Otro le dijo: me acabo de casar, señor, y por eso pues no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sale enseguida a la plaza y calle de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo: señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay espacio, sitio. Dijo el señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probarán mi banquete, mi cena. Dichoso el que entra al reino de los cielos. Bueno, chicos, ya está preparado y usted está invitado, ¿por qué no viene? Ah, no, señor, que tengo mucho trabajo que hacer, no tengo para ir a misa, no tengo tiempo. Otro, no es que me casé, es que tengo no sé qué. Y sacamos 1000 excusas para ir al banquete, a la fiesta. Ya ha matado el cordero más gordo.
¿Sabe cómo lo presenta Mateo? Esta misma, Mateo 22. A ver, en Mateo 22 lo presenta de una manera, pues, más curiosa. Dice, tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas. ¿Se acuerdan lo que dice el Apocalipsis? Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y Jesús dice, el reino de los cielos se parece al banquete que un rey hizo. Invitó a tanta gente y la mayoría de gente no quiso ir. Sacaron excusas. Entonces este hombre le decía al Señor, se admiraba y decía, dichoso el que entre ya al reino del cielo, al banquete. Uy, ¿cómo será eso? Qué difícil llegar allá. Y Jesús le dice, no es difícil, todos están invitados, solamente que no quieren ir. No se acuerda por qué dice, ¿saben por qué dice que no quieren ir? Porque acuérdense, ¿qué hicieron los discípulos? Cuando Él les dijo que tenían que comer su cuerpo y su sangre, ¿qué hicieron? Se marcharon, lo dejaron. No quisieron ir, pero el banquete estaba ahí. Ahí estaba. Ahora miremos lo que dice Mateo 8:11. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Muchos han sido invitados, pero pocos son los que han asistido. Ahora el Señor aquí nos dice que se sentarán a la mesa. ¿Sabe por qué utiliza la palabra mesa? ¿Sabe qué significa mesa? Comida, ¿qué más? Banquete, ¿qué más? Compartir. En la mesa era donde se sentaba la amistad. ¿Se acuerda que a Jesús lo criticaban porque comía con los? Eso era imposible, ¿eh? Porque eso significaba que tenía una gran amistad. Entonces, eso no podía ser en Jesús.